noches, mi nombre es Cindy Tolosa, estudio en el Instituto Politécnico Santiago Mariño, extensión Puerto Ordaz, en la carrera de Ingeniería Industrial, y hoy les voy a hablar sobre la convección forzada e intercambiadores de calor. Los coeficientes convectivos de transferencia de calor, se dice que para la determinación del coeficiente convectivo de transferencia de calor se utilizaron filetes de tilapia en forma de placa plana de 5 por 2,5 por 1,5 centímetros. Las condiciones de proceso fueron temperaturas de frituras de 130, 150 y 170 grados centígrados y tiempos de freídos entre 1 a 420. En este proceso se empleó aceite de palma como medio de fritura y una freidora eléctrica en acero inoxidable de 6 litros de capacidad. En cada condición de freído se usó una lámina de tilapia y se realizaron 3 réplicas analíticas para medir la variación de la temperatura de las láminas. Se insertaron 2 termopares tipo J de 0,25 milímetros cada uno, de diámetro por supuesto, por lo que los extremos de la placa en el sentido longitudinal hasta que las puntas de los mismos estuvieron cerca del centro geométrico y suficiente lejos de los extremos. O termopar de las mismas características se usó para medir la temperatura del aceite. En la transferencia de calor para el flujo laminar y turbulento en tubos circulares, se dice que para llamar un flujo laminar o corriente laminar al movimiento de un fluido cuando éste es ordenado, estratificado o suave. En un flujo laminar, el fluido se mueve en láminas paralelas sin estremecerlas, y cada partícula de fluido sigue una trayectoria suave, llamada línea de corriente. En flujos laminares, el mecanismo de transporte lateral es exclusivamente molecular. En los coeficientes de transferencia de calor para un fluido turbulento sobre una placa plana se manifiestan cuando la velocidad pasa a un cierto límite. Entonces las corrientes de las capas de fluido dejan de ser lineales y superpuestas, convirtiéndose después en un régimen turbulento con sus considerables pérdidas de cargas por esto. La velocidad crítica se le denomina crítica porque debajo de la cual de la circulación de los fluidos se realiza siempre en régimen laminar, y el valor de esta velocidad está vinculada con un coeficiente que se conoce como número de Reynolds. En la correlación del diseño para la transferencia de calor en convección forzada, se dice que dado para la temperatura puede variar fuertemente entre las placas y la corriente libre, las propiedades del fluido se evalúan con la llamada temperatura de película, es decir, TF. Las placas no isotérmicas se utilizan en el proceso de temperatura para todas las placas, en esta fórmula que tenemos acá, que se sustituyen en la siguiente ecuación. En la región laminar, el espesor de la capa límite, tenemos que, todo esto que tenemos acá, o no uniforme, en una aleta anular es aquella que se une de forma circunferencial a un cilindro y a su sección transversal. Una aleta de aguja o spine es una superficie prolongada de sección transversal, circular, uniforme o no uniforme. Es común que en cualquier sentido de las configuraciones de las aletas dependen del espacio, peso, fabricación y costo, así como del punto al que las aletas reducen el coeficiente de convección de la superficie y aumentan la caída de presión asociada a un flujo sobre las aletas. En los coeficientes de transferencia de calor para una convección natural de una pared plana o vertical tenemos un caso típico, es decir, una superficie vertical caliente a temperatura Tp y en un medio ambiente a la temperatura en el infinito menor que la temperatura Tp. La superficie caliente del fluido en su densidad es inmediata. Este fluido disminuye localmente su densidad respecto a la de los fluidos lejos de la superficie. También se produce una fuerza de empuje que hace ascender al fluido de menor densidad inmediato a la superficie. Y como resultado se establece un fluido continuo cuya velocidad depende de la magnitud de la diferencia. Es decir, la diferencia de T va a ser Tp menos la T infinita. Similarmente, si Tp. En la conversión natural y forzada combinado tenemos que la conversión forzada
combinada y la convección natural o convección mixta ocurren cuando la convección natural y los mecanismos de convección forzada actúan juntos para transferir calor. Esto también se define como las situaciones en las que interactúan tanto las fuerzas de presión como las fuerzas de flotación. Contribución de cada forma de convección a la transferencia de calor está determinada en una gran medida por el flujo, la temperatura, la geometría y también la orientación. La naturaleza del fluido también influye, ya que el número de Grasford aumenta en un fluido a medida que aumenta la temperatura, pero se maximiza en algún punto para un gas. En la clasificación y terminología de los intercambiadores de calor, también tenemos que existen procesos y fenómenos básicos que debemos estudiar. La transferencia de calor es uno de ellos, ya que se encuentra presente en todos los procesos industriales. Mediante la transferencia de calor se consiguen ahorros de calor energéticos y además se logra un máximo aprovechamiento de la energía ya disponible en el sistema. Esto principalmente gracias a los intercambiadores de calor, los cuales están a través de la transferencia de calor entre fluidos permiten refrigerar o calentar fluidos y recircularlos para ser nuevamente utilizadas en el mismo proceso. Los coeficientes de transferencia de calor global U está definido como la intensidad total de la transferencia de calor a través de un material. El factor U, como se le denomina comúnmente, es el coeficiente de transferencia de calor resultante después de tener en cuenta la conductividad térmica y la conductancia de la capacidad superficial. Sus unidades son watts sobre horas por metros al cuadrado de área por diferencia de temperatura en grados centígrados. Normalmente se aplica a unas estructuras compuestas, tales como paredes, techos y tejados. Para calcular el factor U se encuentra primero la resistencia total y después su recíproco. Para conocer U debemos saber con qué materiales se va a construir, su espesor, la conductancia de los mismos y la velocidad del viento en el movimiento del aire interno. Tenemos también los intercambiadores de calor de flujo paralelo, contracorriente, pasos múltiples. En los sistemas mecánicos, químicos, nucleares y otros, ocurren que el calor debe ser transferido de un lugar a otro, o bien de un fluido a otro. Los intercambiadores de calor son los dispositivos que permiten realizar dichas tareas. Un entendimiento básico de los componentes mecánicos de los intercambiadores de calor es necesario para comprender cómo esto funciona y operan para un adecuado desempeño. El objetivo de esta sección es presentar los intercambiadores de calor como dispositivos que permiten remover calor de un punto a otro, de manera específica, y una determinada aplicación. Se presentan los tipos de intercambiadores de calor en función del flujo, flujo paralelo, contraflujo y flujo cruzado. Dentro de las conclusiones tenemos que para la convección forzada de coeficientes convectivos son mayores a los de la convección natural para agua de mar, con lo cual se debe concluir que el sistema desalinizador será más eficiente con un sistema que propicie la convección forzada con flujo transversal al tubo aletado y con ello una mayor eficiencia en la energía de calor. La convección forzada mostró que la formación de incrustación es mínima a la de la superficie de la transferencia. También tenemos que los intercambiadores de calor son equipos utilizados esencialmente para el intercambio de calor entre dos fluidos, a diferencia de temperaturas. El intercambio de calor en los diferentes tipos de intercambiadores utilizan esencialmente principios básicos de intercambio de calor, como la conducción y la convección. A nivel industrial, los intercambiadores de calor suelen ser utilizados por dos motivos, o bien en los propios procesos industriales, o bien en donde se requiera que todo se mantenga especialmente limpio y sanitizado. Uno de los principales usos de los intercambiadores de calor en las industrias es el de la refrigeración. Presentan en todo tipo de sectores, como por ejemplo el alimentario, metalúrgico, entre otros. En los sistemas de refrigeración, los intercambiadores de calor realizan su papel enfriando o calentando los fluidos en todos aquellos procesos en los que sean necesarios. Entre fluidos más utilizados se encuentran los gases, los refrigerantes, el agua,
o el amoníaco.